lectura bíblica la encontramos en Lucas 22:7. Es cortita, ¿verdad? Pero está llena de mucho conocimiento y de mucha sabiduría que Dios nos quiere dar a conocer. Y ya nos ha dado a conocer, ¿verdad? Por mucho tiempo. Y pues todos los días es para aprender de la palabra de nuestro Señor. Lucas 22:7 nos dice: llegó el día del pan sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual. Así dice mi versión bíblica. Si ustedes recuerdan, esa semana que se le dio la última cena, ¿verdad? O la Santa Cena, se estaba celebrando la Pascua. ¿Y cuál era la Pascua, hermanos? Pues la Pascua era donde se celebraba la salida del pueblo de Israel y se sacrificaba el corderito que representaba a Jesús. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, dice que Jesús envió a Pedro y a Juan y les dijo: id a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos? Él les dijo: cuando entréis en la ciudad, encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa donde entre. Y decid al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento para comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto a preparar allí, le dice. O sea, esa fue la indicación que Jesús les dio a sus discípulos. Fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hermanos, Jesús había elegido a un grupo de hombres. Y dice la historia en la Biblia que esos hombres habían sido elegidos aún antes del mundo. O sea, los eligió él, pero ya ellos ya estaban elegidos desde antes. ¿Y quiénes eran esos discípulos? Pues eran los que le acompañaron a él, ¿verdad? Allí iban pescadores, allí iban varias personas que Jesús los había seleccionado y los había elegido de tal manera que él consideraba que eran dignos de andar con él. Y qué bueno que ellos se despojaron de todo lo que tenían y lo siguieron. Entonces Jesús, conviviendo con ellos, habiendo andado, ¿cuántos años fue que predicó Jesús? Alrededor de 3 años. El ministerio de la prédica de Jesús duró alrededor de 3 años. Entonces, esos hombres que eran sus discípulos lo acompañaron por esos 3 años. Allí pasaron muchas cosas, porque uno, para poder decir te conozco, puede pasar toda una vida con alguien y a lo mejor nunca lo llegue a conocer. Y es lo que pasó, ¿verdad?, con Jesús. Sus discípulos decían que eran muy cercanos a él, sin embargo vieron cosas que nunca le conocían. Y él les dice que vayan a preparar para celebrar la Pascua, y ellos muy contentos. ¿Y qué es lo que él quería? Pues tener esa cena, ¿verdad?, donde en el estudio de este trimestre la cartilla nos ha enseñado que Dios se manifestó en el pueblo que sacó de Egipto, ¿verdad? El pueblo que pasó por el desierto, cuando ya fue sacado y frente al monte, Dios se manifestó a esas personas. No lo vieron, pero sí
estuvo presente en la presencia de nuestro Señor, valga la redundancia. Entonces Él se manifestó porque Él quería estar cerca de ellos, quería que sintieran el afecto de ellos y quería que le conocieran el pueblo de Israel. Jesús también en toda su prédica, Él quería que sus discípulos le conocieran, mas sin embargo Él observó muchas cosas en sus discípulos que no eran, que a Él le habían dado mucha tristeza porque Él sabía que iba a partir, que iba a dejar este mundo, pero había algo en sus discípulos que Él quería que aprendieran. ¿Y por qué? Porque era tanta su misericordia y era tanta su compasión que sentía que era necesario enseñarles. Y de hecho, de eso se trata, ¿verdad? Cuando Jesús comparte esa Santa Cena. Si nosotros seguimos leyendo el versículo 22, el capítulo 22, en los demás versículos, podemos encontrar cuando Jesús empieza la Santa Cena y dice, y partió el pan y lo compartió. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo en gran manera, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo, es dado por vosotros, hacer esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa. Después hubo cenado, les dijo, esta copa es mi nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros se derrama. Sin embargo, la mano del que me entrega está conmigo sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se va según está determinado, pero hay de aquel que lo entrega. Entonces ellos empezaron a preguntarse entre sí, ¿cuál de ellos haría eso? Jesús ya sabía quién lo iba a entregar. Jesús ya sabía que también Pedro lo iba a negar, pero nunca lo señaló. Miren cuán grandeza del Señor. O sea, para que se cumpliesen las escrituras, poniéndose al mismo estatus del ser humano, pero jamás señaló, solo dijo, hay de aquel, dijo, que me entregue. En otras versiones y en otros versículos, según el leído, dice, mejor no hubiese nacido. Entonces, pero lo dijo en general, no lo señaló en un capítulo, sí le dijo, eres tú, porque platicó con Judas. Mas sin embargo ahí, ellos empezaron a despreguntarse entre ellos, ¿quién será? Y llegan y preguntan, ¿quién será grande entre ellos? Y ahí empieza donde en sí he querido nombrar el sermón, la grandeza y la humildad en el amor de Jesús, su soberanía. O sea, como Jesús siendo Dios, jamás, sin lastimar a nadie, pudo compartir y pudo convivir y hizo un acto aún más
somos nosotros, ¿verdad? Los que llevamos su palabra. La humildad de Jesús es una virtud inexplicable. Ahí es donde quiero llegar, a hacer ver qué significa la humildad. Si nosotros buscamos en nuestros teléfonos, vamos a encontrar una variedad de conceptos de humildad. Y todos van referente a lo mismo. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos en el concepto bíblico adventista, vamos a encontrar que la humildad es el reconocimiento de la absoluta dependencia de Dios para la fortaleza de la vida, lo que resulta en una actitud de servicio y sumisión ante Él y el prójimo. Y es opuesta al orgullo. No es una señal de debilidad, sino una actitud del corazón que implica honestidad sobre los propios pecados y una estimación correcta de los dones divinos, y lo que lleva a la exaltación y el servicio de los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuán grande es nuestro Dios. Y Jesús, que habiéndose hecho hombre, convivió con toda la humanidad pecaminosa. La Biblia describe que Jesús por las noches siempre se iba a orar mientras todos dormían. ¿Por qué oraba? Porque aún siendo Dios, se hizo hombre, y estando con los hombres era fácil contaminarse del pecado. Entonces él sentía la necesidad de mantenerse en contacto con el Padre. Y allí, en sus prédicas, él llamaba mi Padre. Jamás él se puso como el verdadero Dios. ¿Para qué? Como un signo de humildad y enseñanza a sus discípulos. Si nosotros nos vamos a Juan 13:12, podemos buscarlo en sus Biblias. Juan 13:12. Amén. Dice, después que me hubo lavado los pies. Aquí hablamos cuando Jesús ya había cenado. Y Jesús hizo un gesto de humildad, de amor, de compasión y generoso de perdón. Porque él estaba perdonando a quienes lo iban a entregar, a quien lo iban a negar y a quien le había hecho todo. Quería darles una enseñanza divina de cómo comportarse con los demás. Y dice en Juan 13:12, después que hubo lavado los pies, se puso su manto, volvió a sentarse a la mesa y les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros que llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor, el maestro, he lavado los pies, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, pues vosotros también hagáis. Os aseguro, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor
que Él quien lo envió. Se estaba refiriendo a los que fueron a preparar la Santa Cena, ¿verdad? Ninguno era menor, ninguno era mayor. Él era el maestro, mas sin embargo, Él le había lavado los pies a cada uno de ellos. Ahora sabéis esto, seréis dichosos si lo hacéis. Ustedes recuerdan cuando Pedro le dice que a él no le debe de lavar los pies, ¿verdad? Y le dice el Señor, te aseguro que si no lo permites, no estarás conmigo, no vas a compartir. Entonces, sus discípulos, lo que Jesús quería que los discípulos aprendieran a ser humildes, que si Él siendo el maestro a quien ellos llamaban, se relajó, se humilló delante de ellos para lavarle los pies, porque en aquel entonces, ¿quiénes eran los que lavaban los pies? Porque eran las personas que estaban esclavizadas, que al amo le llegaban a su casa, le lavaban los pies, pero lo hacían ellos como de una manera de humillar al que le lavaba. Hermanos, aquí quisiera hacer una pausa. El ministerio de Jesús es el Evangelio. Y para nosotros poder llenar ese corazón, tenemos que despojarnos de ese orgullo que nosotros llevamos, para dejar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios pueda entrar en nosotros. Y quizá aquí he de hacer énfasis. Si Jesús, siendo Dios, nunca buscó ninguna discordia con los que le acompañaban, ¿por qué nosotros a veces perdemos el tiempo en generando molestias, generando conflictos y generando inestabilidad con los demás? Yo no vengo a juzgar a nadie, solo a que hagamos conciencia, que Dios, por medio de Jesús, siendo Dios, nunca fue duro como yo estoy diciendo en este momento, sino Él lo dijo de manera tan bonita: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y diga, quizás yo sí estoy siendo tan cruel, pero porque yo soy humana, soy pecador al igual que todos nosotros. Y no digo ser humilde porque no lo soy, no tengo ni un poquito. Y lo que nos hace diferente entre una persona y otra es el orgullo que llevamos dentro. Porque entre más orgullosa soy yo, más rápido me permito reaccionar ante una acusación o ante un insulto. Y eso es lo que podemos nosotros visualizar. Entre más pronta soy para reaccionar, más carezco del amor de Dios en mi corazón. Y eso lo podemos nosotros ser conscientes, cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir. No acá en la iglesia, sino en la vida cotidiana que cada uno de nosotros llevamos. ¿Qué tan humilde soy? Y déjenme decirlo que eso no se trabaja porque yo quiero. La humildad no la consigo porque yo quiero ser humilde o yo digo que soy humilde. La humildad solo la da el Espíritu de Dios. Y una persona humilde es aquella persona que manifiesta una actitud abierta a que no es perfecta, a que falla y que se despoja de ese orgullo que lleva y que está dispuesta a aprender del amor de Dios. Y solo Dios y su infinita misericordia va a hacer un cambio en su corazón. Cuando Jesús vino a lavarle los pies
Yo considero, no sé, cuando yo estaba preparando este tema, me enfoqué en mí. No he tenido la dicha ni la oportunidad de poder hacer eso de lavado de los pies con otras personas, y ya he hecho varios, porque no tengo muchos años de estar haciendo este ritual, ¿verdad?, de lavado de los pies en la Santa Cena. Pero mi orgullo no me ha permitido interactuar con diferentes personas y decir, mire, yo le voy a lavar los pies. Es muestra de humildad, es muestra de servidumbre y es muestra de humillación, de perdón y de amor. Esa gran enseñanza que Jesús nos enseñó, que enseñó a los discípulos. Él quiso que se compartiera por generaciones. Dice, si alguien oye mis palabras, dice capítulo 12, 47, si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no le condeno, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, Jesús nunca se puso ya como un Dios, sino como ese guía, como ese líder, quería que nosotros aprendiéramos de Él. Entonces, ¿cuánto nos falta a nosotros, verdad? No sé, yo me enfoco quizá en mí. ¿Cuánto me falta a mí para poder ir modificando ese carácter y algún día poder demostrar esa humildad de Jesús, que va a estar bien difícil, porque lo que primero me sale es ese yo interno, es ese yo interior que llevo por dentro y que me lleva a ser reactiva, a ser esa persona que a lo mejor no quisiera, pero como eso es interno, aunque yo quiera, me sale de repente, aunque no lo quiera, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con el conocimiento, sino con la estrecha relación con Dios, porque es el Espíritu Santo quien me va a dar esa fragilidad para poder yo ser abierto. En Juan 13:12, Jesús se recalcaba, ¿verdad?, a los discípulos, diciendo, si a mí vosotros me llamáis maestro, dice, y Señor, dice el 13, y decid bien, dice, yo lo soy. Pues si yo enseño el maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En el capítulo de Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que améis los unos a los otros, que os améis así como yo os he amado. Y esto conocerás que sois mis discípulos, y os amáis unos a otros. Hermanos, esto es más que todo una reflexión para nosotros, porque dentro de unos momentos pues vamos a tener, ¿verdad?, la Santa Cena, que representa esa Pascua donde Jesús vino y tuvo el lavamiento como gesto de humildad, y hasta allí llegó el sacrificio del Cordero, y que desde ese entonces lo dejó por generaciones para que nosotros sigamos haciendo, dice, lo que Él hizo. En el capítulo 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y casi todos estos versículos nos hablan
si Jesús estaba tan preocupado porque él ya se iba y los discípulos no habían aprendido, todavía no habían aprendido de esa humildad, todavía ellos no habían aprendido cuán grande era Jesús y que de él tenía que imitar todo aquello, porque si ellos hubiesen aprendido, a lo mejor no hubiese pasado toda la traición, la entrega. Dice en el capítulo 14 de Juan, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y no los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré en él. O sea, si Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que su carácter se iba a manifestar en cada uno de ellos, lo mismo nos dice a nosotros. Porque todo aquel que ahora predica la palabra de Dios, ¿en qué se convierte, hermanos? Es un discípulo de Jesús, porque lleva el Evangelio. Entonces, como discípulos de Jesús, nosotros vamos a querer manifestar su carácter. Jesús hizo una oración y la vamos a encontrar en el capítulo de Juan 17. Y solo lo voy a revelar así porque es la dice: después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti, así como te diste poder sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Continúa la oración y dice en el capítulo 17, versículo 20: no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, la palabra de los discípulos. Entonces, hermanos, la invitación de esta semana se traslada al aprendizaje de esa humildad que Jesús tuvo. O sea, como Jesús, siendo Dios, se manifestó humildemente, renunciando a ser Dios, y aún se puso más abajo del ser humano. Y como nosotros somos tan incapaces de ponernos al servicio de los demás, porque a veces sentimos que servir a los demás como que es humillante. Cuando Jesús nos manda esa gran enseñanza que Él murió por nosotros, y que cuando Él muere, Él es el ser que es capaz de dar la vida por los demás. Pero Dios, un día nosotros seamos capaces de morir por hacerle bien a alguien. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de personas que dieron su vida por rescatar a alguien. Dice, fue un héroe. ¿Cómo le llamaríamos nosotros a Jesús? Él fue el soberano, el héroe de la humanidad, porque por todos Él murió.
murió, ¿verdad? Pero depende de nosotros si nosotros queremos que sea válida esa muerte y esa humillación que él tuvo. Hermanos, la invitación es cómo nosotros podemos manifestar esa humildad que Cristo nos enseñó y que no es tan difícil de poder imitar, cuidando a los demás, sirviendo a los demás, y que tener un concepto propio de que el ser humilde no nos hace débiles, no nos hace tímidos tampoco. Tampoco la humildad es un autoengaño, ¿verdad? Donde yo quiera parecer humilde, pero no lo soy. Tampoco es inseguridad. Entonces, nomás nos queda buscar la sabiduría en Dios y glorificar a Dios. Que este ritual, hermanos, que vamos a tener ahora en un momento, nos sirva para poder reflexionar y poder nosotros ser capaces de perdonar, de imitar el carácter de Dios, y que de ahora en adelante sea un capítulo más donde si nosotros ahora sabemos que Jesucristo hizo ese gesto de humildad, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Qué nos hace nosotros mantener tan soberbia, diría yo? Porque desconocedores de la palabra, a veces no lo somos. Y quizás estoy hablando conmigo. No desconocemos la palabra. Despojémonos de ese orgullo que llevamos. Ofrezcamos nuestra vida a Dios y que sea Él con tu Santo Espíritu que viva en el corazón nuestro y nosotros poder ser personas de bien para el bien de los demás primeramente y para nuestra salvación. Hemos terminado, hermanos.